Bueno, ahí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo Caicedo, gerente de experiencia de paciente y familia de la Fundación Cardio Infantil La Cardio. Tengo el gusto de presentar este conversatorio Alegría en el trabajo, cómo escuchar y activar al colaborador. Aquí tenemos a las conferencistas Sofía y Janet. Sofía Rincón, médica y cirujana de la Universidad del Bosque, con maestría en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y especializaciones en Epidemiología de la Universidad del Rosario y Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque. Experta en mejora de Instituto por la Mejora de la Salud y Fellow de la Atención Central a la Persona de Plaintree. Actualmente Sofía es directora del área de la línea de atención humanizada centrada en la persona y oficina regional de Plaintree de la Organización para la Excelencia de la Salud y docente universitaria de la Universidad del Bosque. Janet Durán es médica con magíster en salud pública, experta en mejora continua de la calidad del IGI, fellow de atención central a la persona de Plaintree y actualmente se desempeña como asesora técnica de proyectos de la OES, consultora senior para Plaintree América Latina Central. Cuenta con experiencia clínica en el área de urgencias y manejo integral del paciente quemado, así como experiencia en el planteamiento e implementación de proyectos de humanización, educación en salud, atención central a la persona y mejora continua de la calidad. Recuerden que tenemos 45 minutos para este conversatorio y 5 minuticos adicionales si hay preguntas posteriores. Te doy la palabra a Sofía. Juan Camilo, gracias y gracias por acompañarnos. Hay que escuchar la conferencia de él, que es el viernes. El viernes, se la recomiendo. Entonces, como decía Juan Camilo, el tema que hoy nos reúne es la alegría en el trabajo. Creo que aquí hay algo, ya empezamos, la quieren colocar, y la hemos llamado cómo escuchar y activar al colaborador. Y lo primero que yo quiero hablar es, ustedes saben que somos atención centrada en la persona neto, que vibramos con la atención centrada en la persona, que creemos que ese es el camino para mejorar la calidad de la atención. Pero siempre, y nos hemos enfocado en pacientes, y eso está muy bien, en pacientes, en familia, en cuidadores, y especialmente aquí en Colombia, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad le dio un gran impulso a este tema. Y entonces ya es muy raro preguntar en una institución y escuchar que no escuchan al paciente o que no es el centro de atención. Eso, digamos, que vamos por el camino que es, nos falta mucho, pero ya vamos entendiéndolo. Pero ¿qué pasa con el colaborador? Y por eso quisimos llamar esta charla así, escuchar y activar al colaborador con una estrategia que es la alegría en el trabajo. Y entonces, esa estrategia la hemos aprendido nosotros, como Juan Camilo nos presentó. Nosotros somos expertos en mejoramiento continuo del IGI. Aquí hay compañeritas nuestras, está Yulei, está Elizabeth, que fueron compañeras de ese curso que tomamos, en donde tuvimos la oportunidad de empezar a escuchar esto, de alegría en el trabajo, y tuvimos la oportunidad, y Janet va al final a mostrárnoslo, cómo se implementa, haberlo implementado en unas instituciones afiliadas a Plaintree. Y empiezo con este tema, no puedes dar de lo que no tienes. Sí, esto es algo muy claro en donde hablamos de alegría en el trabajo y no puedes dar de lo que no tienes porque yo tengo que estar bien para poder dar, ¿cierto? Yo tengo que poder estar donde esté de manera completa, alegre, y de esa forma abrazar, y vamos a terminar hablando de esto. Es decir, si yo no estoy bien, no puedo comprometerme a hacerlo bien y tampoco podemos exigirlo. Este tema nace también, como les digo, del Instituto por el Mejoramiento de la Calidad de Boston, el IHI, el IGI, que tiene su libro blanco y allí los invito a leerlo. Mucho de esto lo hemos sacado de allí, porque en el libro blanco del instituto habla del por qué trabajar en la alegría del trabajo. Y con eso vamos a empezar esta charla. ¿Por qué trabajar en la alegría del trabajo? ¿Por qué creemos que es tan importante hacerlo? ¿Cómo, además, mejorar esa alegría en el trabajo? Porque muchas veces nos quedamos listos, está bien, entendido, pero ¿y cómo lo hacemos? Y para eso, Janet trae esa experiencia con los hospitales
de afiliados que tuvieron la fortaleza, la valentía de meterse en este tema que tampoco es fácil, además que requiere tiempo, porque todo en calidad, ustedes lo saben, requiere tiempo, requiere esfuerzo, compromiso. Además habla de los componentes críticos del sistema para asegurar esa fuerza laboral. Habla de unas ideas claves para mejorar la alegría en el trabajo, pero además también habla de cómo medirlo. Eso es importantísimo y por eso los invito entonces a ingresar a la página del IGI, igi.org, y allí hay una cantidad de herramientas en español que nos van a permitir avanzar, no solamente en este tema, sino en muchos otros que vamos a mirar durante todo el foro acá. Y volviendo al tema del burnout, fíjense, ayer en un espacio que teníamos con afiliados Plaintree, mostraba esa misma diapositiva, pero hoy quiero hacer énfasis. No. ¿Esto tiene señalizador? Dejémoslo, no sé si tiene señalizador, pero disminuye la alegría en el trabajo. ¿Qué? El burnout. El burnout es un tema. Ajá. Aquí como que está, pero bueno. ¿Ahí lo ven? Es allá. Disminuye la alegría en el trabajo porque hace que la gente se canse, llegue desmotivado, falta de compromiso y tenga una alta rotación del personal. Y me voy a enfocar en esto, porque estamos hablando de la alegría en el trabajo, pero además pues disminuye la calidad de vida, aumenta eventos adversos, disminuye la seguridad del paciente por la que tanto abogamos todos, aumenta la satisfacción del paciente, el trabajo de su familia, y además se aleja de algo que vamos a tratar esta tarde, al final de la tarde, se aleja de la quíntuple meta. Entonces la invitación es, primero, a entender que la alegría en el trabajo no es algo que no se pueda lograr. Sí, algunas veces decimos, ¿alegría en el trabajo? ¿Será? ¿Eso existe? Si el trabajo se creó como para hacerlo aburrido, monótono, y voy porque tiene otro incentivo que no es el mejor. Pero, ¿cómo volver a nosotros tomar la iniciativa de hacer que las personas vayamos a trabajar contentas, felices por lo que estamos haciendo? Porque continúo, el burnout hace que haya más niveles bajos de compromiso del personal y por lo tanto, pues menor calidad, menor seguridad del paciente y al final bajos resultados esperados. Entonces, no nos debo convencer, pero si el burnout es una realidad en nuestra situación, en nuestro sistema, ¿qué podríamos hacer? Y entonces esa es la invitación. Debemos entonces restaurar la alegría en las personas responsables de ese cuidado de la salud. Nosotros lo llamamos reconectarnos con el propósito, volver a entender para qué estamos aquí y para qué fuimos. Y eso es la alegría en el trabajo. Otro de los mensajes que les digo es, ¿por qué la alegría? Si nosotros pensamos en la alegría y no en el agotamiento, empezamos a hablar de lo positivo, ¿cierto? Y parte de esto es lo que empezamos a mirar, a mejorar el compromiso. La otra cosa es que el cuidar debería ser algo ameno, algo alegre, algo de lo que uno se sienta orgulloso. Sí, hay ejemplos de, por ejemplo, Janet es cuidadora de su mamá. Y eso más que hacerla enojar o pasar malos momentos, se siente orgullosa de cuidar a su mamá. Ella es la cuidadora principal. ¿Por qué nosotros no volvemos a eso? Somos cuidadores natos. Entonces, la alegría es más que esto. Si nosotros logramos tener un incentivo, y vamos a hablar más adelante de los incentivos, podemos encontrar ese propósito de trabajar en las organizaciones. Deming decía que en general la administración debería ser un sistema en el que todos pudiéramos disfrutar lo que hacemos en el trabajo. Pero además, ya estoy hablando de Deming hace cuántos años, es un derecho fundamental, sin injusticias e inequidades en el trabajo. Y me encantó traerlo acá, porque es que además estamos hablando mucho ahora de la equidad, ¿cierto? Como la quíntuple meta, la equidad y la calidad, pero ahora la equidad también en el trabajo. Y fíjense ustedes que si nosotros no lo ponemos en la mira, nunca la vamos a ver.
Pero hay un compañero nuestro que trabaja en el Albert Einstein, que es Santi Nariño, muchos lo conocen, bogotano además. Conocimos en Boston en el IGI y ahora está en el Albert Einstein, dedicado a mirar las inequidades entre los trabajadores y cómo vencerlas. También los invito, ahora hace unos podcasts súper lindos de todo el tema. Síganlo a él y encuentran también mucho de esto. Un enfoque en la alegría es un paso hacia la creación de lugares seguros y humanos. Y un estudio en el Reino Unido, mira lo que dice, que la relación entre el rendimiento y la rentabilidad con el empleado comprometido estaba muy ligado, porque disminuye la mejora del desempeño, permite una mayor productividad profesional si nosotros trabajamos en alegría y disminuye además el índice de rotación del personal que es tan alto en nuestros hospitales. Entonces, al final, la alegría en el trabajo mejora la experiencia del paciente, los resultados de la seguridad, resulta mucho más bajos los costos, y no les voy a seguir leyendo. Disminuye los desperdicios, reduce la rotación. En general, si vamos a ver todo lo que estoy hablando, termina siendo calidad de la proceso de atención, pero también un argumento para demostrar que realmente trabajar con alegría en el trabajo vale la pena. ¿Por dónde empezar? Involucrando líderes. El IGI les dice, involucren los líderes. Es lo primero que tenemos que hacer. Pregunten qué es lo que más importa, identifiquen los impedimentos del nivel local, comprométanse con el enfoque y hagan que la alegría del trabajo sea algo siempre presente en la institución y en responsabilidad en todo nivel. Si nosotros no hacemos esto, no vamos a lograrlo. Pero además, algo muy sencillo es y utilicen la mejora continua que ustedes seguramente lo tienen en sus instituciones para probar que realmente la alegría del trabajo produce buenos resultados, que es lo que al final ya les va a hacer énfasis. Hablábamos de la quíntuple meta. Entonces, la quíntuple meta, como les digo, no voy a profundizar en este tema. Es un tema que nos compete a todos, que vamos esta tarde a un conversatorio con Javier Urrego acerca de cómo implementarla, pero mejora. Y cuando nosotros hablamos de atención centrada a la persona, tenemos dos puntos claves en la quíntuple meta: la mejor experiencia del paciente, pero también el bienestar del profesional. Y eso es clave en todo momento. Y no lo olvidemos, porque cuando nosotros estamos hablando con los hospitales, siempre empezamos a hablar de la mejor experiencia del paciente y olvidamos a los colaboradores. Casi que lo que se hace con el paciente deberíamos también hacerlo con los colaboradores y seguramente tendríamos mejores resultados institucionales. Y fíjense también lo que Donald Berwick dice: las organizaciones y los líderes que quieran mejorar la alegría pueden hacerlo utilizando los mismos métodos de identificación de objetivos, pruebas de cambio, medición. Es decir, podemos usar lo mismo, no tenemos que inventarnos nada para lograr el propósito de mejorar la alegría del trabajo. El centro, en este caso y en esta charla, son colaboradores como parte de una mejor experiencia de las personas. Recuerden, no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Sí? Y para eso tenemos que fortalecer habilidades, tenemos que crear alegría en las personas que atienden a nuestros pacientes. Por supuesto, pues también depende del paciente, de la familia y del cuidador. Que cuidar a nuestros colaboradores es la única garantía para lograr realmente una cultura de empatía y de compasión. Y eso es una foto, pues nosotros tenemos muchas fotos desde el momento clave de la pandemia, pero fíjense lo que dicen: ¿y a nosotros quién nos cuida? ¿Quién nos da garantías laborales? Y muchas veces esa es la pregunta que tenemos: ¿cómo hacemos para tener empatía y compasión si tenemos un proceso difícil? Pero empecemos por algo, por el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo es clave. Como decía ahora Juan Camilo, yo soy docente mucho tiempo, docente de mi universidad, la Universidad del Bosque, y sigo siendo docente y espero que mientras me aguanten allá seguiré. Pero lo que yo veo, por ejemplo, los estudiantes, que muchas veces decimos, el problema son los estudiantes, las facultades, que no están enseñando estos temas. Sí se enseñan, pero cuando llegan a los hospitales a hacer las prácticas, allí se pierde porque los ejemplos no son. Porque miren los ejemplos. Sí, aquí es un ejemplo, la cadena del grito. ¿Qué pasa en esta figura? Empezamos a gritar y mira dónde llega la cadena del grito. Debemos dar ejemplo
porque eso es realmente importante. Y por eso otro mensaje para los líderes: iniciemos con el ejemplo de compasión, el ejemplo de empatía. Para transformar la cultura, entonces es necesario cuidar al profesional de la salud. Y esto significa a todos las personas que trabajamos alrededor de los pacientes. Esto significa tener empleados satisfechos y comprometidos, que se sientan cómodos, contentos, gratificados, que realmente los ambientes de trabajo sean los ideales para ellos, en donde les guste ir a trabajar, se sientan cómodos y terminen conectados con el trabajo, conectados con su entorno laboral y realmente comprometidos con lo que están haciendo. La cultura organizacional, entonces, debería ser desarrollar habilidades entre los colaboradores, impulsar ese trabajo en equipo que tanto fortalecemos en diferentes espacios, ayudar al personal a conectarse con esas motivaciones más profundas, fomentar algo que nosotros estamos haciendo muy fuerte en este foro, la compasión, incorporarla en todas las interacciones humanas, en procesos y prácticas organizacionales y en torno a un propósito común, que debería ser así la atención en pacientes y colaboradores. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué no sucede? ¿Por qué a veces sí o a veces no? Porque a veces yo voy a un sitio y me va bien, pero alguien más va a ese sitio o regreso y me va mal. ¿Por qué unas veces sí y por qué otras no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la cultura organizacional para que pasen cosas como estas? Y yo les digo, y hace como un mes fue que yo estuve en esta consulta de las que les voy a decir, en un sitio que nunca frecuentaba, pero mi esposo me dijo que él también es médico, él sí está en consultorio, es asistencial. Me dijo, deberías ir a donde un gastroenterólogo X, ¿cierto? Y fui a una institución que no voy, no acostumbro ir. Pero miran esa experiencia tan maravillosa con este médico. Y decía, ¿de dónde lo trajeron? Lo primero que dijo fue, yo pensé que había que esperar. Sí, era creo que a las 2 y llegué antes. Y me estaba tomando un tinto con mi hija y una galleta de ella. Y estaba yo en ese momento comiendo y salió y me dijo, doña Sofía Rincón, dije yo. Entonces me dijo, disculpe, termínese la galleta y ya la atiendo. Termínese la galleta. ¿Dónde está el centro? Allí, en el paciente, ¿cierto? Normalmente en la persona. Normalmente lo que pasa es que se ponen bravos porque no está comiendo galleta antes de atender. Si le dije, no doctor, yo prefiero entrar 5 minutos antes de esto. Y él fue personalmente a llamarme. Son una cantidad de aspectos, de detalles, que es lo que al final a uno lo enamora y lo que le cambia la experiencia. Pero este médico, ¿por qué está así? Porque está feliz en lo que hace. Y después estuve el lunes, encontró ya final con él, y él me decía, es que esto es lo que me encanta, es un señor de jovencito, 65 años, sí, más o menos, sí, pero feliz con lo que hace. Algo pasa allí, en esa institución, para que el Señor para que pasen cosas como estas. Ahora, no me puedo asegurar que todo es así, pero me hicieron una endoscopia y fue maravilloso también. Entonces, algo pasa con esa cultura. Lastimosamente, no es una institución afiliada a Plaintree, no es una institución miembro de la OES, pero el gerente es amigo mío. Pues algo bueno tenía que tener, pero él no sabía que yo había ido, por supuesto. Pero aquí están, y están presentes en estos temas, porque les interesa, porque para mejorar la calidad no tienen que ser un afiliado a Plaintree, ni miembro OES, ni tener una cantidad de cosas, y ACI, es querer hacerlo, ¿ok? Entonces, ese en torno a un propósito común y a una visión de cómo debería ser la atención con los pacientes. Estos momentos es importantísimo, van a verlo cuando ya les lo diga, participación en el proceso de selección, tenemos que saber con quién trabajamos, en el desempeño tiene que estar involucrado todo este tema, construcción de trabajo en equipo y siempre tener el foco en el colaborador, en lo que le gustaría hacer al colaborador, no a ustedes como colaboradores. Recuerden, eso también es personalizado, cada uno tiene necesidades, motivadores diferentes. Este es el marco conceptual que no voy a profundizar, ya lo va a hablar, pero fíjense que lo que nos importa acá es, siempre es acá, tener una serie de pasos
Ya les digo, los va a explicar, porque eso es lo que al final va a lograr de trabajar hacia algo que los colaboradores quieren, sienten y prefieren, escuchándolos a ellos, para tener una gente feliz, sana y productiva. Eso todo está en el libro blanco que les digo, que está en la página del IGE. Entonces, se pregunta algo como tan sencillo: ¿qué es lo que le importa a usted? ¿Ya lo habían escuchado? What matters to you, que también es un movimiento hacia el paciente. Pero aquí estamos hablando hacia el colaborador, identificar aquellos impedimentos reales en la alegría en el trabajo. Preguntemos, abramos espacios que nos permitan saber y promovamos, creemos la agencia en las personas. ¿Qué es crear la agencia? Darle a las personas la posibilidad de tomar decisiones, de entender, de empoderarse. ¿Sí? Hay agencia interindividual, cuando realmente hay que tomar decisiones propias, hay interpersonal, la capacidad de trabajar en colectivo y del sistema. Y entonces, ¿cuál es la siguiente invitación? Activemos la agencia en los colaboradores somos todos, y habrá unos que nos queda más fácil que otros, pero tenemos que hacerlo a través de algo que es la seguridad psicológica. Crear ambientes en donde uno se sienta tranquilo y libre de hablar, donde uno realmente puede expresar ideas, opiniones, sin temor a que haya represalias o que haya críticas negativas. Crear una confianza, que sean valorados realmente y que los superiores jerárquicos entiendan la necesidad de escuchar a los pacientes. Tenemos unas ventajas porque el concepto de seguridad psicológica es en el ambiente de trabajo positivo, como empecé hablando. No hablemos del agotamiento, hablemos de la alegría en el trabajo. Creemos una cultura de confianza interior de la organización y un bienestar integral y psicológica y física en todos los empleados. Promovamos el ejercicio, las dietas saludables, los hábitos, a través de los líderes y gerentes. Creemos que ellos realmente son los que se pongan la camiseta y empiecen a hablar de este tema para desarrollar y mantener esa cultura justa que todos hablamos también desde seguridad del paciente. ¿Cómo crear una seguridad psicológica? Pues simplemente siendo asequibles, reconociendo los límites, invitando a las personas a participar, usando lenguajes directos, sencillos, claros, amables, utilizar los fracasos como oportunidades de aprendizaje. ¿Les parece conocido? Seguridad del paciente. Sí, los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Y hacer ese cambio cultural para que las personas realmente sientan que el ambiente es un ambiente de aprendizaje, un ambiente en donde la psicología realmente funciona y donde yo puedo considerar que las ideas de cambio que dé son consideradas como valiosas. Y eso es lo que les quiero transmitir para que ahora Janet nos cuente acerca de por qué, cómo implementar una gestión participativa entre las organizaciones, cuáles son los que debemos tener, porque la agencia es pasar de tener que hacer a quererlo hacer. Y eso es muy importante. El propósito. No es que lo tengas que hacer, es que lo desees hacer. Y eso cambia totalmente la percepción, porque nos motivan cosas diferentes. Hay motivaciones de autorrealización, de autoestima, necesidades, hay motivaciones sociales, necesidades de seguridad. ¿Cuáles te interesan a ti? ¿Qué es lo que más te importa? Y allí, entendiendo a las personas, podemos sacar y hacer muchísimos más trabajos en alegría. Voy a pasar esto rápido porque se me acaba el tiempo y termino con esto. El marco de la psicología del cambio del IGI. Allí me disculpo con las compañeras del curso de mejora, porque eso es exactamente lo que vimos, si ustedes lo recuerdan. Sí, activar la agencia de las personas es muy importante y para ello tenemos que invitarlos a codiseñar, a coproducir, a potenciar esa motivación intrínseca que deben tener, a distribuir el poder y algo muy importante, adaptarse en acción. Sí, esto de que tengan esa capacidad de que a medida que vamos haciendo podamos cambiar, adaptarnos y seguir trabajando, es algo que nos puede frustrar si no lo hacemos bien. Y ahora sí, Janet, esta es la teoría, pasemos a la práctica, en los resultados de implementación de un proyecto muy lindo que ella dirigió. Gracias, Sofi, que milagrosamente no me robó tiempo.
Entonces empezamos. ¿No se escucha? Sí. Empezamos con este trabajo que, como dice Sofi, fue de la teoría a la práctica, donde ya implementamos el marco de alegría en el trabajo con diversas organizaciones, donde los invitamos a poner en práctica, hacer los diferentes pasos que les voy a ir contando. ¿Cuáles eran los puntos claves de este proyecto? Co-crear con los colaboradores. La co-creación es fundamental y es fundamental para activar a las personas. Sofi lo dijo, la importancia de la agencia. Si nosotros no preguntamos qué necesitan, qué quieren, nos la pasamos suponiendo qué necesitan y qué quieren. Y es algo que es muy común en los sistemas de salud porque nuestros sistemas son paternalistas. Nosotros creemos que sabemos todo, nosotros creemos que sabemos qué quiere el paciente, nosotros creemos que sabemos qué quiere la familia, y los gerentes y talento humano creen que saben lo que quieren los colaboradores. Entonces empezamos a crear una cantidad de cosas para ellos, pero no con ellos. Y tenemos que empezar a co-crear, a entender qué es lo que necesita el paciente, qué los colaboradores, qué quieren ellos para sentir alegría en el trabajo. La importancia de escuchar esa voz y de pasar además a mejorar el entorno laboral con ellos por medio de la coproducción y fortalecer también el liderazgo. Empezamos con 23 hospitales invitados. Estos hospitales se escogieron dentro de los afiliados Plentria de la región de Latinoamérica. Se invitaron a que participaran, se les explicó de qué se trataba el proyecto y cuánto tiempo y qué recursos necesitaban para la implementación, de los cuales 11 decidieron aceptar la invitación debido a recursos, tiempos, prioridades, y 8 por algunas cosas fueron los que terminaron los 9 meses del proyecto acompañados por nosotros. ¿Qué hicimos en este proyecto? ¿A qué nos dedicamos? Se hicieron unas reuniones mensuales donde colaboraban, donde estaban presentes los 11 hospitales y luego los 8 al final, donde apoyábamos las experiencias, entregábamos la información acerca del marco, cómo crear agencia, cómo crear gestión participativa, cómo crear seguridad psicológica en los colaboradores, y también esas sesiones metodológicas de cómo implementar la mejora, cómo crear aspectos metodológicos que nos ayuden a mejorar nuestras organizaciones en torno a la calidad. Hicimos también un repositorio de medición donde tuvimos todos los diferentes indicadores que se fueron generando y que nos ayudaron a entender que hubo una mejora dentro de lo que hicimos. ¿Cómo fue ese paso a paso? Importantísimo, Sofi lo dijo. Cuando no hay compromiso de la alta gerencia, cuando no hay compromiso del liderazgo, es muy difícil llevar a cabo un proyecto en una organización, porque necesitamos recursos de tiempo, necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos económicos muchas veces, y necesitamos que haya una apertura a generar ese cambio. Entonces iniciamos con un compromiso de alta gerencia y una conformación del grupo del proyecto que era fundamental, que incluyera a los colaboradores donde íbamos a trabajar, porque hablamos de coproducción al inicio. Entonces no era talento humano por aparte y los colaboradores, ¿qué es lo que van a recibir? Estaban los colaboradores dentro de nuestro proyecto y algunos incluso integraron pacientes. Se escogió un servicio que tuviera bajos niveles de bienestar detectado por las encuestas de talento humano, que tuvieran unos malos índices de satisfacción o NPS bajos. Se hizo una encuesta de alegría en el trabajo, donde después se hizo un análisis de los resultados. Se realizó el tablero, que ahora se los voy a ir contando, les voy contando esto rápido, donde uno después hace, por medio de la metodología del IGI, agrupar comentarios, priorizar categorías, generar ideas de cambio, iniciar ciclos de PHA. Y finalmente, muchos de ellos, alegremente, hay uno hoy que mañana tiene la experiencia exitosa en la UCI neonatal y nos va a contar cómo les ha ido y cómo están institucionalizando este proyecto. Y este es el marco conceptual del que hablaba Sofi, donde básicamente lo que se hace es entregar cada uno de estos conceptos, porque si no tenemos seguridad psicológica, si no tenemos sentido y propósito, si no tenemos gestión participativa, si no entendemos la importancia de las mejores diarias, hacer estos pasos se vuelve imposible. Porque estos pasos es: yo puedo hablar y decir, a mí no me gusta mi trabajo, pero para eso yo necesito seguridad psicológica. Si a mí me dicen, necesitamos de ti, necesito también un significado y un propósito de por qué estoy acá en el hospital. Si además me dicen, necesitamos mejorar el trabajo en equipo, necesito tener conceptos de camaradería. Entonces fuimos entregando en estas sesiones mensuales todos estos conceptos y las herramientas de cómo desarrollar
cada una de estas dimensiones que dependen de diferentes personas para empezar a usar el conectar el sentido y propósito. ¿Qué me importa a mí en el trabajo? ¿Por qué vengo yo a trabajar todos los días? ¿Se me olvidó por qué vengo a trabajar? Muchas veces también reconocemos que hay personas que realmente ya no saben por qué están y ya no tienen sentido de propósito en su organización. Empezamos también a decir, porque yo amo lo que hago, pero no me siento feliz. Yo estoy aquí, me gusta lo que hago, pero no me siento feliz por cosas pequeñas. Cómo es importante que esto es responsabilidad de todos, y por eso empezamos de la gerencia hacia abajo, y finalmente cómo el uso de la ciencia de la mejora nos ayudó a lograr un resultado que fue disminución de estrés y agotamiento y aumento de bienestar y resiliencia. Y precisamente en estos pasos, que rápidamente son los mismos, empezamos a entender qué le importa a usted en el trabajo. Ahí tengo el loguito IJI, porque esto es de mis compañeros de trabajo que hicimos este mismo trabajo en México. Identificamos esos impedimentos que me impiden conectar con qué es lo que me importa a mí en el trabajo, entender que es de todos y la ciencia de la mejora, con empezar a entender los pasos. Aquí está muy lindo porque es el concepto, más abajo qué es lo que quiero y finalmente cómo lo hago. Y logramos entonces esa coproducción por medio de diagnosticar el problema, identificando oportunidades de mejora, haciendo nuestras ideas de cambio, probando nuestras ideas de cambio y finalmente logrando la alegría en el trabajo. Importantísimo la coproducción, que tiene que estar siempre presente en lo que hacemos, y no solo con colaboradores, también con pacientes. Somos activos, tenemos agencia, tenemos que entender que lo que hacemos, y con lo que hacemos dejar de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que empezar a enseñarles a que tengan esa agencia, entender que hay que escucharlos y que todo el tiempo están presentes. Entonces iniciamos con esta encuesta, la del fortalecimiento de la alegría en el trabajo. Como les dije, fue para organizaciones Plentry, donde se aplica a los colaboradores, a todos los colaboradores de todos los turnos, en el servicio en el que se escoge trabajar. Algunos escogieron emergencias, otros neonatología, otros terapias, otros call center. Se trabajaba con diferentes grupos, dependiendo de lo que ellos definieron, donde además empezábamos a preguntar cómo se sentían los colaboradores alrededor de la seguridad física, de la alegría en el trabajo, de la satisfacción laboral, su relación con el liderazgo y la capacidad de agencia. Estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos, donde por ejemplo acá decían: siento que mis responsabilidades están fuera de control, donde tenemos algunas veces, casi siempre bastante alto. Agotamiento físico, que también veíamos que estaba bastante alto. La mayoría ya estaban empezando a pensar que se sentían completamente agotados físicamente. Y agotamiento emocional muy parecido. Están agotados, están con síntomas de agotamiento emocional, me siento completamente agotado emocionalmente. Y estas eran algunas de, sí, a trabajar, qué alegría, eran algunas de las respuestas que nos daban en los comentarios. No hay reuniones de equipo, no hay valoración del personal, no tengo un espacio de charla con respecto al trabajo. Aunque hago mi trabajo con amor, estoy conectada con mi propósito, también deseo y merezco descansos donde haya sin sobrecargas. Hemos estado hablando de tener un cafetín, pero nadie nos ha dado respuesta. Yo sé que hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero para que ustedes hacen encuestas, si no, las personas a las que encuestan no saben qué está pasando. Se le puede decir, entendemos la necesidad del cafetín, pero ahorita no podemos. No hay espacio, no hay plata, etcétera. Pero hay que responder a las personas a las que yo les pregunto. No podemos seguir pensando que les pregunto, recibo información y no devuelvo lo que yo estoy obteniendo. Y está un poco más larga, donde precisamente dice, es un excelente lugar para trabajar, un proyecto promovedor, pero no tiene orden y hay una falta de pragmatismos para la resolución de problemas. No hay gestión participativa. ¿Quién sabe mejorar su trabajo más que el que lo hace? Entonces, no se les pregunta a las personas cómo pueden mejorar sus entornos. Hicimos eso, después de eso, que es precisamente cómo lo mejoro, por medio de este tablero, donde se pregunta, ¿qué le importa a usted? Porque usted es médico de institución, porque usted siendo administrador trabaja con nosotros, porque usted es enfermero, porque es especialista.
con esas diferentes preguntas que son las sugeridas por el IGI, pero ustedes pueden escoger las que quieran, y posterior a eso, identificar por qué lo que me conecta, por qué yo soy médico en esta institución, no me está haciendo feliz. ¿Qué es lo que me impide? Acá en este espacio fue donde perdimos 5 instituciones, por el miedo a las respuestas. Y eso pasa. Y al principio decimos, ¿y qué nos van a pedir? Nos van a pedir plata, nos van a pedir viajes, nos van a pedir piscina. ¿Qué vamos a hacer? Es un miedo que hay que vencer, es un miedo en el que hay que trabajar. Hay que entender que van a pedir cosas que también van a ser más fundamentales, quizás, que cosas económicas. Entonces van a pedir cambios en la redistribución, pero hay que ver dónde empezamos a dialogar y encontrar puntos de encuentro. Estos fueron algunos de los tableros. Como ven, es un proyecto que además se puede hacer con un recurso muy sencillo, donde pues aquí hay post-it, algunos los hicieron en papel, algunos ya los hicieron en acetato, y luego se hace una agrupación de comentarios y se escogen unas categorías para ver qué es lo que nos da. Aquí nos hablaban de compañerismo, no hay cumplimiento, el equipo no está bien, los recursos, la infraestructura. Se sacan diferentes categorías que nos empiezan a definir por dónde tenemos que generar estas oportunidades de mejora para llegar a esa oportunidad de trabajo. Y después, posterior, escogemos esas categorías y en el grupo, con nuestros colaboradores, con nuestros líderes, empezamos a generar ideas de cambio, unas lluvias de ideas. ¿Y qué tal si? Pero algunas de las cosas que ustedes ven era en demanda espontánea, que es como llaman emergencias en el Cono Sur. La necesidad era, no tenemos un baño cerca. No era una gran necesidad, pero sí era una necesidad que les iba a cambiar la forma como ellos estaban trabajando todo el tiempo. Entonces empezaron a hacer todo lo que tiene que ver con los PHA. Entonces algo tan simple como endoscopia sí lo tiene, entonces lo podemos hacer una llave, y entonces hicimos esto y empezamos a mejorar cosas simples. Recuerdo que otra de sus demandas era, necesitamos unos mandiles, unas batas un poco más limpias y no rotas. Una cosa sencilla, pero que les cambia a ellos cómo trabajan. De igual manera, acá otras de las ideas que generaron en otra organización, donde empezaron a generar comunicación asertiva y empatía para todo lo que tenía que ver con el trabajo. ¿Y qué empezamos a ver cuando institucionalizamos estas ideas de cambio? Cuando pasamos de hacer ciclos de PHA ya dejarlos en conjunto. Ya empezamos a ver que al principio la mayoría, esto tampoco es un cambio que ustedes van a ver que pasamos del 40 al 95, entre otras cosas porque la mejora no funciona así, pero sí empezamos a ver que ya la gente pasó de sentirse alegre casi siempre en un 47% a un 55%. Entonces sí generó un cambio que los escucharan, sí generó un cambio generar e implementar estas ideas de cambio. De igual manera empezaron a sentir que sus opiniones se estaban teniendo en cuenta de un 18.7 a un 28.1. Ya me escuchan, ya se abrieron espacios donde yo puedo generar cambios, donde yo puedo generar mi agencia, donde yo puedo generar mi gestión participativa. Y esa agencia es también ese autocontrol, porque nosotros con Sofi peleamos mucho porque los médicos tienen salas de descanso, pero las enfermeras no. Y mi pregunta ¿es que las enfermeras tienen poderes especiales y no se cansan por las noches? Se cansan igual que los médicos. Y ni hablar de los pobres de farmacia que uno los ve con unas colchonetas en el piso. Entonces a veces decimos que jamás se genera una cantidad de inequidades y desigualdades en los lugares de trabajo. Es cuando tú desarrollas agencia y muchas veces el miedo es que se van a ir a acostar todos al tiempo. No, cuando tú desarrollas agencia, cuando tú tienes seguridad psicológica en el trabajo, la gente se regula sola. La gente sabe cuándo puede ir a descansar y cuándo no. No estamos trabajando con niños chiquitos, estamos trabajando con personas con un compromiso y con un sentido de propósito en la organización. Entonces empezaron a escuchar y les empezaron a dar cafetines, espacios, cambiarles turnos y generaron ese espacio de mejora. Tuvimos que la gente siguió cansada emocionalmente, alguno bajó de alguna manera, pero se siguieron generando, como les decíamos. Y estos son, digamos, los cualitativos donde vimos que gracias por estos espacios, ya tuvimos un gran cambio, gracias por la oportunidad, gracias por el nuevo esquema de turnos,
La alegría en el trabajo considero que fue una buena estrategia para unir más al grupo. Son valiosos estos procesos. Aquí también tuvimos, entre otras cosas, ya no se ven cachimbadas en sus turnos, tuvimos cosas bonitas como que la gente reconoció espacios de escucha y se sintió valorada dentro de su trabajo, y una de las grandes mejoras que vimos en dos organizaciones es que disminuyó el ausentismo laboral en los turnos de fines de semana y noches. Entonces esto generó también impactos y terminó también mejorando la satisfacción y la experiencia del paciente, que es lo que necesitamos. Que lo traigo porque fue uno de los más retadores, porque ustedes saben las condiciones laborales de los call centers. Entonces esto al principio, cuando entramos, era una cantidad de retos, de incluso para ir al baño, para comer, y yo decía, ¿cómo concilio esa contestada? Pero la persona tiene ganas de ir al baño y las infecciones urinarias, y terminamos con escucharlos. El generar ese trabajo en equipo fue lo que terminó llevando a que se fortaleciera el acuerdo de vacaciones. Los líderes empezaron a aumentar los 5 minutos del break, el 70% acogió positivamente los acuerdos y los colaboradores se sintieron escuchados. Esta era parte de nuestras reuniones, el grupo de trabajo, tenemos de las diferentes organizaciones. Cuando nos reuníamos, y me encanta esta foto porque todos estamos alegres en el trabajo. Y al final, ¿quiénes somos? Cómo tratas a tu mamá, cómo tratas al vigilante o al mesero. Eres la sonrisa que le regalas a un extraño, la promesa que cumples, el ven yo te ayudo, el ven en que te puedo ayudar. Eres lo que eres cuando nadie te ve, no eres nada de lo que tienes, eres todo lo que das. Y la humanización es eso, empezar a dar y dar cada vez más, escuchar a las personas con las que trabajamos, darles agencia. Estamos aquí para eso, para transformar los sistemas de salud, y eso lo podemos dar con cambios simples y sencillos y dar todo el tiempo. Y está esta invitación que es de nuestro movimiento de mejorando la experiencia de los pacientes, donde van a ver personas que tienen un botón parecido a esto. Entonces la idea es que pasemos la compasión y la empatía durante el foro, que no se queden con el botón, sino que se lo pasen y firmen nuestros compromisos dentro de la organización. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas.